nada, pues quiero agradecer su presencia, pero también la apuesta por este campeonato en nuestro municipio, pues a Antonio, al presidente de la Federación Española, a Daniel, al presidente de la Federación Extremeña, también pues a la Concejalía de Deportes, ¿no?, de nuestro ayuntamiento, que trabaja incansablemente día a día para que todos los deportistas, pero en definitiva todos los jariceños y todas las jariceñas que quieran puedan acceder pues a la asociación y al club de karate de nuestro municipio, y también pues a Isidoro, a Rosa, a Jacinta, a todos los representantes, porque al final sois también, pues como decían, los representantes de muchos deportistas, en su mayoría pues muchos jóvenes que deciden acercarse al karate, a practicar deporte, cada vez muchos más, en lo que tenemos pues las cifras asombrosas, pero la verdad es que muy satisfactoria, de que tenemos más de 150 personas en nuestro municipio que practican la práctica deportiva del karate, y eso desde luego pues también ha sido pues una nota de color importante para que este campeonato de España de karate pues pueda celebrarse en nuestro municipio, y se tratará de llevar a cabo con todas las medidas de seguridad e higiene para que quienes vienen, pero también quienes luego nos vamos a quedar aquí, pues tengamos pues los menos problemas y las menos incidencias de salud posible. El pabellón podría tener un aforo muy reducido de personas. Hemos decidido, tanto la organización como nosotros mismos, declinar y que no haya ningún tipo de aforo, precisamente para garantizar todas y cada una de las medidas de seguridad. Incluso pues cuando vemos estos propios campeonatos, pues incluso pues varios galardonados y varios premiados ya son de nuestro municipio, por lo tanto también a todos ellos que sirva también este acto como reconocimiento a sus profesores, a sus maestros, a sus entrenadores y a ellos mismos, para que les sigan motivando pues el karate como especial lucha y dedicación deportiva. Y a todas aquellas personas pues que no lo conozcan, van a poder seguirlo a través de las redes sociales, a través de streaming, que no sea el último, y que como van a seguir muchos años, pues que también en el futuro pues podamos seguir celebrando pues campeonatos de España, Daniel, y si no campeonatos de Extremadura, pero que al final el karate pues tenga una presencia viva y siga teniendo una presencia viva en nuestro municipio. Le doy la palabra a Daniel como presidente de la Federación Extremeña de Karate. Muchas gracias. Pues muchas gracias por tus palabras. Yo simplemente quiero agradecer en primer lugar a Antonio Moreno, el presidente de la Real Federación Española de Karate, la confianza que en su momento depositó nuestra federación para que pudiéramos organizar en Extremadura este Campeonato de España de Karate de Veteranos. Decir que Extremadura ha comenzado ya varios campeonatos de España, que sabíamos que podíamos hacerlo. Agradecer a Luis Miguel la voluntad que puso desde el primer momento y el apoyo a nuestra federación, a Extremeña, para que efectivamente el campeonato viniera a esta localidad, y agradeceros a vosotros la labor que hacéis de información e difusión, que es muy necesaria, porque tenemos que llegar a encontrar más sitios mejor. Deciros que este campeonato estaba previsto para haberse hecho en el mes de mayo-junio. Eran mejores momentos, evidentemente, pero por desgracia la pandemia nos hizo tener que paralizar las actividades, y gracias a Dios la Real Federación Española de Karate ha empezado a hacer sus actividades desde hace nada, y está todo saliendo perfectamente bien. Este campeonato reúne gente de toda España. Va a haber competidores canarios, bajos, catalanes, andaluces, extremeños, jaraiceños. Hay una competidora que va a competir mañana, la modalidad de caza, que es Miriam Carlos, de aquí de Jaraí, y que yo espero que sea un éxito. Qué pena que las gradas no puedan estar llenas de gente, pero estoy seguro que está lleno de corazones, porque los que amamos nuestro deporte vamos a estar ahí, aunque no se nos vea. Y nada, muchísimas gracias. Pese a esta terrible pandemia que, como ha dicho el alcalde, estamos pasando, es un éxito de participación. Yo no me lo esperaba tampoco, y la gente ha respondido perfectamente. Es una lástima que va a ser un espectáculo, porque además casi todos son maestros de karate y de otras disciplinas, como es el kobudo, es el goshin, que es muy bonito de ver, que es la defensa personal nuestra, que es maravilloso de ver, pero es una lástima que no la pueda ver el público de Jaraíz.
pero si hay un compromiso por parte del alcalde, va a haber un compromiso por parte del presidente de la Española, que si podemos el año que viene podamos repetirlo sin pandemia y que el público de Jaray disfrute de él. Si eso llegamos tú y yo, a ese compromiso lo haremos. Se van a mantener todas las medidas anti-COVID, por eso el problema es eso, no pasar al público y sobre todo también nuestros competidores, pues bueno, los que han estado en nuestros eventos, ya saben que llevamos 3 ligas hechas, que la actividad de la Federación Española tiene que seguir adelante porque nuestro máximo es proteger a nuestros clubs y a nuestros para mí. Lo más fácil habría sido suspender todos los eventos y no hacer nada porque me lo permitían, pero no, hemos luchado al máximo para que el deporte siga estando. Y hay una cosa que siempre digo, el deporte no es un problema, es una solución. Ese es el eslogan con el que yo empecé, que hay mucha gente que lo ha copiado y lo ha ido cambiando, diciendo otra cosa, pero lo sigo diciendo. Eso es lo que quiero que hagáis llegar a la sociedad, que el deporte no es un problema, es una solución, y toda la gente que hace deporte y está bien preparada tiende a coger menos esta terrible enfermedad, que ya sabéis que es un enemigo invisible, que tenemos que luchar contra él con los medios que tenemos y los medios de nuestro ejército de la sanidad. Son nuestra sanidad y que vayamos cayendo enfermos porque se nos atiendan, pero sobre todo potenciar la sanidad. Y eso es lo que hay que transmitir a todos los grupos políticos y a todo el mundo, que hay que seguir trabajando, no pueden confinarnos en casa, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Y con respecto al evento, se va a retransmitir, como bien ha dicho el alcalde, por streaming, un streaming de la Federación Española de Karate, que ahora mismo no sé cómo deciros cómo se puede entrar, pero bueno, como pasaremos la información, Daniel os la pasará, para ver si todo el que se quiera enganchar a internet, que hoy en día todo el mundo tiene internet, lo tenemos en nuestro móvil y lo podamos ver. Y me comprometo a eso, ya que sé que el público de Jaray no lo va a disfrutar, pues espero que si el próximo año y viene bien el alcalde y la concejala quieren, pues a lo mejor lo podemos ver. Vale. Y nada, muchas gracias. La selección extremeña de veteranos y son 7 deportistas. 2 competidores en la modalidad de kata, que son Miriam Calvo, la chiquita de aquí, y Guillermo, y luego los otros 4 en la modalidad de comité o combate, individual en su peso y luego por equipos. Hemos hecho un equipo de 4 deportistas extremeños, con lo cual Extremadura va a estar presente y con un poquito de suerte presente en el podio también, pero eso ya lo veremos. El campeonato de España hace que ahora mismo, y me falta por llamar en concreto a algún hotel y hostal, pero está rondando en torno al 95%, por lo tanto esto también redunda sobre la economía jariceña. Yo creo que eso también pues, es muy importante para mí en ese momento, pero también para todos nosotros. Pues un motivo de orgullo que tanto la Federación Española como la Federación Extremeña y todos pues hayamos podido conseguir que dentro de una agenda tan importante en el que tiene tanta repercusión sobre ciudades importantes de nuestra geografía nacional, también esté presente este Campeonato de España en Jaray de la Vera, que muy posiblemente pues no te faltan peticiones de muchas ciudades y de muchos alcaldes y alcaldesas para que allí se haga y que se haya acordado y haya tenido en cuenta nuestra petición, pues es de nuevo para mí un motivo de agradecimiento.